Hilanaka, Cuyacanaka, Churuja, Mayampi, Kutanaka Paraguitano, acá, Aruskip, Asipanyanaka, Sakipunraki, Spawa, Ay Uka, Wakichawiro, acá, Seo TV, Aymara, Ay Uxatoquewa Mistataski, acá, satélite, Tupacatari, Uxatoque Suntataskaraki, Ukamaraki, aplicación, Ukasutarakiwa, Seo TV, Ukampiwa Play Store, Ukanataktaspana, Ukamaraki, redes sociales, Uxanakansa, Askinan Puni, Arktani Parakistaka, Hilanaka, Cuyacanaka. Hisa hilanaka kunatraki churuste aruskip ñani masuruja inasan walja lurawinak utjawaikchiti llika no llika uru ukamana wasuruja día del internet istaptati hisa istapachata hilanaka kuyakanaka 17 de mayo ukurua amtasirita ina walja marcanacana amtasipji día del internet que es Naciones Unidas uksat pachua kapawarang piskan marat pachua utasini wayataina ka uroja 17 de mayo ukamayo tunka pakalponi uru sarakipana ka llamayo paksetra amtasinya lika ukat hichuruja hawilta tawa hilata Wilmer Machaca Leandro upaja kaisa colectivo hicha no hicha kamsais muni hicha pacha no el tiempo de ahora. No, Ukamaraki, Kaisa Fundación de Internet Bolivia, Uxano Upaja Chicancha Seraki, Ukamaraki Foro de Autonomías, Upaja Sociología, Ukamaraki Ingeniería de Sistemas, Uxana Kata Yatjatatawa. Bienvenido, Gilata Wilmer, a SEO TV. Por favor, saludemos a la audiencia también si quieres en aymara o en inglés o en español. Yeah. Estamos en un estado plurinacional, Gilata Wilmer. Paisuma Gilata Zuben, Asquiarumaki Panaya. Nayaja walikusisitatwa ka SEO TV purintua takpacha hilatanaka kuyakanaka ma suma aruntawi, ¿no? Gracias hermano por la invitación. Sí es interesante hablar sobre el internet, sobre todo para el ámbito de los aymaras, cómo hemos ido incorporando esta herramienta dentro de nuestra vida, ¿no? Exactamente, justo hoy vamos a hablar aymaras en la web o aymaras en el internet. O también Wilmer ha escrito un artículo sobre aymaras en el internet, cómo hemos venido adoptando el internet en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿no? En nuestros estudios, en nuestro ámbito diario, sobre todo en este dispositivo, en esta cosita cuadrado, antes llamado walkie-talkie, pues, ¿no? Walkie-talkie, y bueno, yo recuerdo, yo nunca había conocido ese teléfono de cable, por ejemplo, no de casa. Esos que giraban así. Claro, ¿no? Ni el otro que, ¿no? O sea, nunca. No. Directamente muchos aymaras saltamos a esta cosa, a este dispositivo, quizás un poquito más antiguos, ¿no? Los Ericsson, todo eso. Vamos a hablar hoy día sobre todo, a ver, cómo hemos venido incursionando pues los aymaras en esta era digital. Gilata Wilmer, a ver, de acuerdo a tu experiencia, quizás un poquito puedes recordar cómo llegó a Bolivia Internet. Tengo entendido que Internet, la primera experiencia de Internet en Bolivia llega el año 89. Precisamente por un experimento, creo que hay un proyecto específico de Naciones Unidas. Hay una combinación entre el gobierno, pero también un trabajo de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Mayor de San Andrés, de establecer una prueba piloto, ¿no? De poder conectarse, que en ese entonces era una red sobre todo muy reservada a ciertos usos específicos, ¿no? Recordemos que el internet nació como una herramienta de trabajo para militares, ¿no? Entonces ARPANET, ¿no? Entonces esto ha sido inicial. Yo creo que el primer proyecto era conectar, vincular a las universidades públicas. Tengo entendido que la Universidad San Simón es la quien posteriormente hace este tipo de experiencia, pero posteriormente a esto yo creo que ha sido un uso sumamente específico, concreto sobre este tipo de iniciativas. Creo que los usuarios, digamos, el acceso a internet para cualquier usuario ha estado sumamente limitado por mucho tiempo, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, en la década de los 90, sí, ya creo que habían instituciones como, yo me recuerdo como SEMSE, que podían acceder a conectarse a internet,
me acuerdo de esas computadoras 286 que arrancaban con disco floppy de 5,5, pero que eran sumamente limitadas, ¿no? Es decir, pocas instituciones. Yo me acuerdo en ese tiempo que había una institución muy conocida y que todos, y de gran prestigio en ese entonces, que era el SEC, ¿no? Entonces, recuerdas, es decir, todo el mundo que quería aprender sobre internet, sobre programación, sobre computación. Yo creo que el término más popular en ese momento era computación, ¿no? Y habían distintas áreas que se estudiaban en ese tiempo. Y bueno, era muy difícil, era costoso y era difícil acceder a estas instituciones, ¿no? Y yo creo que es a partir del año 2000 para adelante, tal vez fines de los 90, donde también aparecen los primeros cibercafés, ¿no? Tengo entendido que los primeros cibercafés estaban ubicados, en el caso de La Paz, en la zona sur. Ya posteriormente estaban alrededor de espacios universitarios, como la Universidad Mayor de San Andrés, donde el costo era muy alto, ¿no? Era muy alto. En ese tiempo, obviamente, que para los aymaras era desconocido. En su generalidad, solo hijos de aymaras o aymaras, digamos que estaban universitarios que podían tal vez experimentar algún grado de conectividad, ¿no? Ni pensar conectarse por vía a domiciliaria, ¿no? Es decir, que en esos tiempos era con fax modem, por vía DUL con Cotel, que te generaba un video y todas esas cosas, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Pero de ahí para adelante yo creo que ha habido un cambio bastante bueno. Se han popularizado los cibercafés. De costar 25 bolivianos han empezado a costar 10 y al último 5 bolivianos, ¿no? La hora. Yo creo que ahora es 2 bolivianos la hora, ¿no? Hasta hay unos 50. Hasta hay unos 50. Pero en ese tiempo más o menos era 5 bolivianos, ¿no? Y bueno, eran sumamente lentas. Era imposible subir un contenido a la nube. Peor leer en YouTube un Claro. video, ¿no? Y es más, Abrirlo. habían prohibiciones explícitas en los cibercafés, es decir, te decían prohibido reproducir YouTube, utilizar Ares y todas estas cosas, ¿no ve? Claro. Porque ya, es decir, no podías generar ningún tipo de descarga, lo que tenías que, el uso que se le daba en ese tiempo sobre todo era para buscar información, leer, correo electrónico, y eso, no había más posibilidad, ¿no? Quizás algún chat, digamos, por ahí. Sí, por supuesto. Yo creo que habían bastante chats en ese tiempo. Yo me acuerdo Mirk, el propio Messenger de Hotmail que desapareció, que bueno, era una forma novedosa de interactuar con sobre todo con el ámbito universitario, ¿no? De conocer gente, pero también sobre todo de interactuar. Pero yo creo que el boom sobre todo se da en el ámbito del 2012. Creo que hay un cambio, sobre todo hay el smartphone hace un cambio trascendental. A ver, hablaremos ahora de acuerdo a tu artículo, Gilata. Wilmer, digamos, aymaras en el internet, digamos, ¿qué pasa, digamos, desde 2000 más o menos? ¿Cómo tú has estado evaluando, ¿no? Esto de, porque a nosotros lo que más nos interesa es, digamos, evaluarnos también, pues como aymaras también, ¿no? Yo recuerdo en 2007 haber participado del Barcamp de Voces Bolivianas con que este amigo de Orureño. Ángel Caído se llama. Hugo Miranda y Eduardo Ávila también, un cochabambino, y Mario Durán también aquí de La Paz, ¿no? Sí. Saludo cordial, Gilata, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, con ellos recuerdo haber participado en la universidad, estaba colgado ahí, ¿no? Talleres de blog. Entonces, yo la primera vez que había escuchado en 2007 sobre blogs, digamos, ¿no? Entonces, a ver, comentemos un poco desde tu experiencia. Vamos a hacer una retrospectiva histórica para los aymaras. Adelante. Yo creo que la primera experiencia de aymaras en internet se da en 1994. Y si uno puede comparar con otros pueblos, la experiencia aymara es muy, muy temprana. Imagínate, llega el 89, el 94 está llegando a Perú, pero hay un servidor que está localizado en Brasil, pero hay una especie de trabajo compartido comunitario, inclusive se puede decir de aymaras migrantes que están sobre todo en Europa, en Norteamérica, que ven que ya tienen acceso a esta tecnología, que ven la necesidad y el interés de generar una comunidad de aymaras en internet y hacen este proyecto, ¿no?
Entonces, esta es la primera experiencia, era una forma tal vez muy formal, si después poco dinámica, ¿no? Está aymara.org. El 2000 cambian de nombre, hay varios nombres que se cambian de Aymara, Aymara UTA, el último se queda aymara.org, pero sin duda es una gran experiencia. Hay que mencionar en este caso el crédito del hermano peruano puneño Jorge Arpasi, ¿no? Arpasi, ¿no? Quien fue la cabeza de este proyecto, y uno de los hermanos que colaboró con esto fue nuestro hermano Siku Mamani, quien en ese tiempo estaba viviendo en Suecia, y obviamente que había estas posibilidades, ¿no? De conectarse en las aymaras, dialogar sobre la cultura, sobre la lengua, la necesidad de conectarnos. Posteriormente hay otra experiencia, el año 2000, nueva, de aymaranet.net, que es lo desarrolla nuestro estimado hermano Huáscar Ari, que hoy es profesor en Estados Unidos, es historiador, es sociólogo. Saludo también hasta Estados Unidos. Conjuntamente con Marina Ari, nuestra hermana también, que es historiadora, hacen aymara.net. Lamentablemente esta experiencia ha dejado de estar en línea, es decir, ya no existe, pero sin duda ha marcado un periodo también importante. Ya en 2004 aparece Catari.org. Es una aymara que vive en Cochabamba. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero que tiene su traductor también. Sí. Es decir, es el primer diccionario en línea aymara español. Hasta ahora funciona. Funciona. No se ha renovado, entonces, pero sigue. Funciona. Y pues es importante. El hermano Valencia lo sigue manteniendo, sigue generando algún tipo de contenido, sobre todo artículos que bajando, y eso es importante. Posteriormente viene el 2008 Ilcanet. Ilcanet de Juan de Dios Yapite, de Inés Arnold, ¿no? Entonces, yo digo que esto es importante porque es el primer trabajo que se hace sobre educación en línea. Hay bastante material bibliográfico, pero ya dictan clases de aymara. Dictan clases de aymara a través de la web, ¿no? Sin duda, este es un apunte y un antecedente necesario para entender los aymaras. Es decir, esta es una vanguardia de gente que ha entrado tal vez con bastante desventaja, con tal vez bastantes trabas a incursionar en la web, ¿no? En el internet. Posteriormente a esto ya pues como tú decías, viene del 2000 para adelante un boom de lo que es los blogs inicialmente, ¿no? Hay bastantes blogs. Y recuerdo, web 2.0. Claro, sí, sí. En ese tiempo no había esta efervescencia de redes sociales, y la forma de interactuar eran pues los blogs, ¿no? Exacto. Los blogs, Blogger, WordPress, y incluso acá en el Alto se ha generado bastante comunidad, ¿no? La comunidad de blogueros del Alto, pero no solo en el Alto, también en otros departamentos. De ahí yo creo que ha habido ya experiencias más diversas, ¿no? Es decir, blog tal vez que no, pero de aymaras, pero que no necesariamente se representaban como tal, pero que hacían algún trabajo de reflejar o graficar ciertas realidades, ¿no? Distintas, ¿no? En este caso yo creo que ahí tú eres uno de los primeros. Tú sí has empezado en 2007 con tu blog ya específicamente de promocionar y de generar educación y de vitalizar el aymara. Y yo diría que es el primer blog, ¿no? En aymara. Después ya vienen los blogs tal vez de contenido político, ¿no? En ahí, yo me recuerdo que hicimos el ARU con Saúl Flores, una experiencia del ARU. Sí. El ARU era ARU Blogspot. Y el contenido obviamente era sobre todo de querer, es decir, ¿cuál era la motivación sobre todo en ese entonces? Entender que los espacios de comunicación eran absolutamente lejanos para nosotros, no eran muy distantes. Pensar que uno de nosotros podría escribir en un medio de comunicación, en un medio escrito o radial, era un poco como un sueño. Entonces venía esta alternativa de la red, del internet, y hacíamos una convocatoria y los chicos escribían, ¿no? Las chicas ahí,
y cuando subíamos el artículo a la nube, veían y era un orgullo, es decir, ¿no? Es decir, era algo, un cambio, ¿no? A ver, haciendo un paréntesis, yo te comento al respecto. En 2007 yo recuerdo haber aprendido etiqueta, quizás la primera vez que había escuchado, pues no ese término, etiqueta. Ya. ¿Qué era etiqueta? Son palabras claves, ¿no? O sea, que escribes en el blog. En el blog. Y nosotros en ese momento, recuerdo unos... Dora Romero. Ya. Saludos también a Cuyaca Dora Romero. Ella tenía igual otro blog. Y recuerdo haber etiquetado en Aymara. Y wow. No, o sea, claro, escribir así algo en Aymara y etiquetado en Aymara. Y cuando ya buscabas en Google, no, o sea, el buscador te lo encontraba, tu blog, pues no, o sea, era para nosotros una satisfacción única, pues, ¿no? Yo creo que ponías pasó tu lo mismo, nombre, ¿no? digamos, sí. el machaque, y aparecía el blog así, wow, es decir, no, soy... existo, sí. ¿no? ¿Ves? Existo así. Sí, sí, se dio ese fenómeno y creo que en esto ha sido tal vez la inquietud, la motivación de querer darse voz propia, pero también de generar nuevos espacios. Yo creo que ha sido muy importante eso, esta inquietud. Y se han generado distintos tipos de experiencias, yo creo, ¿no? Sobre todo en los blogs, que esta inquietud y esta explosión de poder querer trabajar, de tener presencia en la red, se ha visto mucho más notorio cuando ya viene el periodo de las redes sociales, ¿no? Que es ya lo que le viene posteriormente. A ver, coméntenos un poco más, Hilata Wilmer, esto de las redes sociales. Y has analizado el mismo Aymara Tacaña, ¿no? Casi cuantitativamente, ¿no? Y me ha impresionado bastante, hermano, no sé cómo. Ahora, hoy día puedes ver, digamos, Yeski Sari, digamos, youtubers, aymaras, tiktokeros, o sea, no, yo no tengo una cuenta hasta ahora en TikTok, aunque quisiera, pero este celular ya no me acepta, digas, más espacio y ya no quiere descargar, pues no más archivos. Sí. Pero hay jóvenes, ¿no? Que están creciendo actualmente, pero, a ver, un poquito retrocediendo, a ver, ¿cómo hace presencia el aymara en esto del internet, Hilata Wilmer? Yo creo que a diferencia, por lo menos en el caso boliviano, pero también puedo hablar de la región, específicamente del aymara, tiene una motivación muy fuerte de vitalizar su lengua, pero también al mismo tiempo este de vitalizar tiene un trasfondo muy político, ¿no? Yo creo que el aymara es muy consciente de su pueblo, ¿no? Yo creo que no se ha olvidado de sus raíces. No se olvida, y yo creo que también esta capacidad del aymara que tiene de asimilar herramientas nuevas y readecuarlas a sus propósitos sin perder su esencia cultural ni su identidad. Esto se ha visto en la radio, esto se ha visto cuando también ha aparecido tal vez los medios impresos. Hay aymaras que han sacado periódicos, boletines, pasquines. Felipe tenía su boletín en las sendas hoja, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta necesidad de quiero decir lo que yo pienso y quiero yo generar comunidad hacia los míos, ¿no? Hacia los aymaras, ha sido una constante. Y yo creo que esta cosa no es reciente. Las redes sociales simplemente reflejan una inquietud histórica, ¿no? Una inquietud histórica y que el trabajo, por ejemplo, que tú mencionas de Elías ha sido absolutamente fundamental. Marca una generación. Es decir, lo que ha hecho Elías es replicado por otros hermanos con sus matices, con sus diferencias, pero al final esto es sumamente amplio, ¿no? Y yo te puedo decir que es la principal plataforma, la de Elías, de enseñanza de una lengua indígena originaria, no solamente en Bolivia, sino también en la región. Tener más de 100,000 seguidores. Ahora creo que está 150,000. 150,000, imagínate. Yo hice esta, tal vez un trabajo de poder ver las métricas del fanspace de Aymara Tacaña, y te puedo decir que es un trabajo impresionante y digno de reconocerlo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Elías, por ejemplo, publica
mínimamente 2 veces o 1 vez por el día. Wow. ¿No? Y generar contenido 365 veces al año, al día. Es decir, es Y duplicar eso. este trabajo, ¿no? Y ¿a qué se resume eso? ¿No? Compromiso. Compromiso con tu pueblo, compromiso con tu nación, ¿no? Entonces, esto, sobre todo esta comunidad, yo creo que la diferencia entre tal vez lo que ha sido la web, el periodo de los blogs, que también ha sido limitante, porque solamente los que tenían conocimiento de cómo generar un blog, quienes tal vez podían acceder a un cibercafé, podían conectarse de esta Aunque tu blog sigue teniendo más de 1 millón de visitas, o no sé cuánto ya se Tiene 2 millones. Y algo 2 más. millones de 2 visitas. millones, sí. El Blogger. Sí. En Blogger, ¿no? Sí, La sí. biblioteca Hicha. Sí, sí. ¿No? Para quienes quizás alguna vez no sean, ¿cómo se dice? Se han preguntado quién es el administrador. Aquí está. Está Wilmer Machaca, quien es el administrador de la biblioteca Hicha. A ver, sigamos comentando, Gilata. Wilmer, digamos, esta... Sí. no sé si es como algo que se pasa de una situación de información a otra, ¿no? Claro, es decir, yo creo que el Aymara deja de ser pasivo y simple consumidor de usuario de Internet a ser productor de contenido. Y en esto, como te decía, Elías ha sido fundamental. Como te decía, ha habido un boom, hay muchos que han replicado, Yes Hizarí, Aymara Siglo XXI, Sí. Aymar Memenaca, tu propio trabajo, el 2009, la Fundación Kearu, es decir, motivarse para poder traducir el Facebook en Aymara, generar la Wikipedia en Aymara. Todos estos tipos de iniciativas también se han repetido en experiencias tal vez individuales. Ha habido mucha gente que ha producido aplicaciones ya en la época de generar o programar, desarrollar Android, aplicaciones de juegos, aplicaciones de aprender en Aymara, etcétera, ¿no? Yo creo que es una motivación interesante, pero también que se va reflejando no solamente a nivel Bolivia, y eso es tal vez algo que quiero un poco matizar, ¿no? A diferencia de otros pueblos, yo creo que lo que ha generado es Internet, las redes sociales principalmente, han roto las fronteras, las barreras de las fronteras ficticias republicanas. Yo creo que hay mucha más conexión de aymaras hoy por hoy entre aymaras peruanos como aymaras bolivianos y aymaras chilenos, Y ¿no? sin ninguna diferencia, digamos. Sin ninguna diferencia. O sea, se contactan Claro, a diario, ¿no? Se contactan a diario, ves lo que están produciendo los hermanos de Puno, de Ilade, Lima todavía, desde su Tacna, capital. desde tu capital, sabes lo que están haciendo y compartes una realidad, compartes un compromiso y tal vez compartes también una proyección futura como pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha construido en este tiempo, se ha visibilizado mucho, conocer, por ejemplo, historias que no conocíamos. Yo creo que, por ejemplo, al hacer esta forma de recuperar nuestra historia, por ejemplo, publicar un libro sobre los aymaras, sobre Zaratehuilca o de Tupac Katari, hablar de estos, y que eso se ha conocido en Perú, que se ha conocido en Chile también, ¿no? Que ellos generen contenidos, que aprendamos las experiencias que ellos han tenido de lucha, de experiencias en educación, hacen que nosotros también nos retroalimentemos como pueblo. Es decir, no nos vemos como ajenos, nos vemos como una realidad compartida, ¿no? Es decir, pero que era necesario, y este tiempo está dando estas condiciones para que podamos tener este tipo de vínculo, ¿no? Y ahí, como decía Elías, la rompe porque tiene grupos de WhatsApp en el cual uno puede aprender sobre música, sobre distintos niveles de aymara, y ves los números de ahí. No es de un solo. Que rompe fronteras. Rompe fronteras. ¿No? Y continentes, ¿no? O sea, Continentes. Alguna vez habíamos, o sea, si, como decías, las métricas, digamos, si haces, Claro. ves los datos, digamos, desde dónde visitan, o sea, Claro. aymaras en Argentina, y sí puedes ver, digamos, desde Brasil, cómo ellos comentan y participan en los foros y hacen esta comunidad de aymaras en el mundo. Claro. Y eso también es importante porque, por ejemplo, ha existido políticas de implementar el aymara y el quechua, por ejemplo, o el guaraní o las lenguas indígenas dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, pero hay veces esa obligación
no hace que, bueno, hay gente que compraba certificados, etcétera, etcétera. Pero yo veo que muy al margen de esa obligación o esa necesidad absolutamente relacionada con un espacio laboral, yo puedo ver, por lo menos desde las ofertas para el Aymara, que hay un montón, no solamente institutos, sino también espacios de enseñanza de Aymara en el espacio digital. Muchos yatichiris, pero son jóvenes, es decir, que hay como que una necesidad de aprender, ¿no? Es decir, tú ves este tipo de dinámica de aprender el Aymara tal vez con herramientas, con combinar con algunos elementos que tal vez te pueden hacer más atractivo, ¿no? Como hacer TikToks o hacer tal vez juegos o hacer tal vez algunos como lo hace el Elías. Hace que también contemporáneamente generaciones como niños o jóvenes vean la necesidad y que en su origen tiene que también representarte. Yo creo que alguien que se autoidentifica como Aymara tiene la necesidad y la obligación de fortalecer su lengua, ¿no? Entonces es sumamente importante, es transversal. En el día anterior, hace 2 semanas, juntamente con Sayuri, vino Leina Segales, quien es directora actualmente de una unidad educativa y quien es todavía soltera. Ya. ¿No? Y ella dijo textual, ¿no? O sea, cuando me case, mis hijos, lo primero que voy a enseñar es Aymara. No hay esa conciencia, ¿no? De generación, digamos que más o menos que han nacido aquí en las ciudades, La Paz, El Alto, ¿no? Pero de repente, digamos, sus papás por el prejuicio, ¿no? Que había en los 80, en los 70, hasta los 90, hasta ahora, pues, ¿no? Sí, sí. ¿No? Hay un prejuicio, ¿no? O sea, de transmitir la lengua, ¿no? No quiero que seas como yo. Pero no, o sea, ya eso está rompiéndose poco a poco, ¿no? Sí. Y las redes sociales han jugado un papel importante. Es un paso importante, yo creo que hasta antes de los 80, por este proceso, digamos, del racismo generalizado que tenían nuestros padres cuando llegaban a la ciudad, trataban de olvidar sus raíces, ¿no? Invertir sus apellidos o olvidar la lengua. Eso se está cambiando. Es decir, la vergüenza o tal vez el de apenarnos de nuestras raíces se está invirtiendo por un sentido de orgullo, de sentirnos o reconocernos como tal y ver la necesidad. Es decir, todo lo que lo que fue se está invirtiendo, ¿no? Pero es un proceso, no es así de la noche a la mañana. Y entonces el trabajo que se está haciendo en internet, de los aymaras en internet, en este caso en las redes sociales, es sumamente importante. Cuando tú ves, por ejemplo, hacer TikToks, bailando, hablando, generando bromas, haciendo chistes, no, pues es decir, es otro nivel, ¿no? Es decir, naturalizas y también dejas, digamos, de estigmatizar tu origen, ¿no? Entonces eso es. Ahora, sobre todo, cada plataforma tiene su propia dinámica, ¿no? Es decir, Facebook, TikTok, yo creo que es algo que va a dar mucho para de aquí para adelante, y yo veo que hay muchos jóvenes que están incursionando en ese espacio de hacer contenidos no solamente con la lengua, sino también de mostrar la cultura, tenemos un ámbito rural, tenemos íconos, ¿no? Inclusive influencers, tenemos la Walmisosa que ya le llegó la plaqueta de YouTube de sobrepasar los 100,000 suscriptores, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con la Cholita Julia en Puno. En Puno tenemos nuestra Chola Bocona youtuber, la Cholita Mamila en Perú. Tú puedes ver también chicos que están haciendo, por ejemplo, yo veo un youtuber de Puno, ¿no? que visita lugares, comunidades, etcétera, muy bueno. Es decir, hay un montón, ¿no? No solamente en el trabajo de la lengua específica, sino también de la cultura, de la gastronomía, ¿no? De la política. Es decir, es complejo y es diverso, y eso hace rico, ¿no? Es decir, no te sales completamente, sino es que te mantienes en tu cultura, ¿no? En tu identidad. Hilanaka kuyakanaka ayukamatu hilata Wilmer Machaca pampiwa aruskiptas kan paja yathatatawaka sociología toqueta amuyiwa kun jamas marcaja ukamaraka sistemas toqueta kun jamas akallikaja ayukamatu kun janteja istapta Aymara nakaja akallika pachankasinja
Acá hausañanak toquesa paltan aruskiptan o kamaraki acá redes sociales ukallika waita pirinaka ukatoquesa ukatokenakansa aruski paraktan. Chakpachansa aruskip asiphañanaga saki punere kispawa ayuka wakicha winkas tano agilanaka kuyakanaka. Tus últimas palabras, Gilata Wilmer, el tiempo va yendo. Hay un término que el mismo Felipe Quispe ha usado y desde más antes, Hiwaspach apnakashañani, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos autogobernarnos políticamente, económicamente y ahora tecnológicamente? Tecnológicamente, Gilata Limber. Ahí están, por ejemplo, tus compañeros de sistemas, aquí de la Universidad Pública del Alto, estudiantes de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué mensaje yo creo que daríamos a ellos? Hay pasos necesarios. Yo creo que estamos llegando a un nivel de reflexionar, otro nivel de discusión. Por ejemplo, si nos vemos hace un tiempo atrás, la preocupación era acceder a la tecnología, la preocupación era saber usar la tecnología, ¿no? Hoy por hoy nuestras guaguas, nuestros jóvenes son nativos digitales, se la saben. Es decir, no era posible tal vez en ese entonces pensar, diremos, como crearemos lo nuestro, sino será aprender lo que ya hay. Pero el reto de aquí para adelante es construir nuestra propia tecnología, ¿no? Es decir, yo creo que en eso también incursiona en desarrollar proyectos alternativos a lo que se genera, ¿no? Es decir, alguna vez un hermano me decía, hagamos nuestra propia red social, es decir, ¿por qué no podemos hacer una especie de Facebook, pero de nosotros, en Aymara? Me decía, ¿no? Desarrollaremos. Es decir, ese tipo de reflexiones también van a tener que ver en cómo tal vez nosotros somos absolutamente vulnerables y con las empresas transnacionales gigantes que en alguna medida, diremos, dominan este espacio tecnológico, ¿no? Es decir, cuestionar también el uso de nuestros datos, el tal vez incorporar tal vez a esto proyecciones de usar herramientas o de software no privado, software libre, y de generar plataformas, ya sean para cualquier nivel de uso. Un software que esté basado en AINI, por ejemplo. En AINI, por ejemplo. Es decir, este tipo de iniciativas es para esta nueva generación, la que viene de aquí para adelante. Ahí va a ser importante el trabajo que tú, que yo, que muchos otros hemos hecho para orientar la necesidad de construir y tener soberanía también tecnológica, como nos manejaremos nosotros mismos, ¿no? Eso es importante, porque también al final de cuentas la proyección de la Aymara ha estado muy ligada a eso, ¿no? Es decir, siempre ha buscado más allá de no depender necesariamente del Estado o tal vez de iniciativas privadas, siempre tratar de hacerlo lo propio, ¿no? Sí. Allá, Gilata Wilmer, quizás algo más para complementar, Gilata. De esa manera hemos conversado hoy día, recordando por alguna razón, aunque no ha sido celebrado pues mucho ayer, ¿no? Sí. No he visto en carrera de Ingeniería de Sistemas aquí de la UPEA hicieron un evento, ¿no? De exposiciones y todo aquello, pero en muchos lugares no ha sido desapercibido, pero para nosotros pensamos que como aymaras es necesario, es fundamental reflexionar al respecto de cómo estamos, ¿no? O sea, hemos hecho esa evaluación, Gilata. Sí, y yo creo que ha sido importante en esta reunión hacer una evaluación sobre nosotros los aymaras en Internet. Lo que queda es lo que tú planteas al final. Hay muchos retos. Seguir invirtiendo esta dinámica de recuperar nuestra identidad y de sentirnos orgullosos de lo que somos, y eso tiene que retribuirse sobre todo en manejar la lengua, construir nuestras propias herramientas y vincularnos también con el mundo. Yo creo que la Aymara nunca ha sido reacio, ¿no? La Aymara es comerciante y cuando hace comercio se vincula con todos. Va y viene de China. Va y viene, ¿no? Entonces hay mucha esperanza y yo creo que hay que ir coordinando y trabajando con las nuevas generaciones, hermano.
Un Jayaya Gilanaka, Cuyacanaka, Jayaya Gilato Wilmer por la visita a SEO TV. Muchas gracias por tu participación, por tus palabras y por los alientos que nos has dado. Ayukamato Gilanaka, Cuyacanaka, Ichuruja, Yawayatanaka, Aruskit, Sipañanaka, Sakipuniraki, Spawa, Ayuka, Wakichawimpi, Sapa Martes, Arumanaka, Kumaraki, Juivis, Arumanaka, Mistataska, Kim Sakalko, Chicataniro, Gilanaka, Cuyacanaka, Jayaya, Jayaya, Asasina, Maya, Wakichau, Kamapanaya, Gilanaka, Cuyacanaka, Hikisin Kama Gilata. Hikisin Kama Gilata,